Estamos hablando de cielo abierto. Vimos el primer domingo, la primera ocasión en la Biblia donde se nos habla de cielo abierto, que es en Génesis capítulo 28, con el sueño de Jacob. Aprovecho para decirle, estamos viendo los miércoles en la noche detalles acerca de ese sueño de Jacob. Le invito para que venga a la reunión de oración y el tema que vemos acerca del sueño de Jacob, de esos detalles, nos sirve para poner de la base para la oración de esa noche. Así que le invito para el próximo miércoles. Hemos visto entonces la experiencia que tuvo Jacob. Hace 8 días vimos la experiencia que tuvo el profeta Ezequiel, cómo el Señor le permite darle una experiencia de cielo abierto y él trajo una consecuencia muy fuerte para el país, pero para Israel, pero particularmente para él como persona, para Ezequiel. Él no solamente fue delante de las personas un gran profeta, sino él mismo era una señal. La gente no necesariamente tenía que esperar que él abriera la boca para recibir un mensaje de parte de Dios, sino que al ver su vida ya recibían ese mensaje de parte de Dios. Todo hijo de Dios tiene garantizada la posibilidad de una manifestación de cielo abierto. Todo hijo de Dios. Yo le pido por favor que le diga a la persona que está allí, todo hijo de Dios tiene cielo abierto. Uno podría pensar, no, pero es que cielo abierto es como para el apóstol Juan, que él estaba en el Espíritu, como dice Apocalipsis capítulo 1, y por eso en el capítulo 4 ve que el cielo se abrió y todo aquello, porque es que es una persona muy consagrada. Pero también vemos la experiencia de Jacob. La primera que vemos en la Biblia es una persona inmadura. No es que le esté diciendo que usted sea inmaduro, pero de pronto la persona que está a su lado, sí, digo de pronto. Es decir, no se requiere un altísimo nivel espiritual para tener esa manifestación de cielo abierto. ¿Qué se requiere? Se requiere ser un hijo de Dios. Todo hijo de Dios tiene garantizada ese cielo abierto. Todo llamado tiene el cielo abierto. Otra cosa es que lo vea o no. Otra cosa es que lo disfrute o no. Otra cosa es que sepa aprovechar todo el potencial, todo lo que eso quiere decir, todo lo que eso implica. Precisamente por eso estamos viendo estos domingos qué es eso de cielo abierto. Vimos en la primera ocasión que se trata de una manifestación de la presencia de Dios, una manifestación de la presencia de Dios, de la gloria de Dios en ese lugar. Es literalmente un punto de contacto de ese sitio en la tierra donde está la persona con el cielo. Es la disposición para esa persona de todo el poder de Dios, ángeles sirviéndole, etc. Hace 8 días vimos lo que representó para Ezequiel, revelación de lo que Dios quería hacer y cómo lo formó a él, cómo Dios es el consuelo para él, la fortaleza de él. Todo eso lo vimos hace 8 días. Hoy vamos a ver otro ejemplo, es un ejemplo clásico, digo yo, es nuestro ejemplo por excelencia, y es la situación del Señor Jesús, lo que le pasó al Señor Jesús. Cielo abierto, y entonces en esta mañana vamos a ver el ejemplo del Señor Jesús. Para eso le invito a que vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Dice Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa es la experiencia de el Señor Jesús. Hoy quiero que miremos algunas cosas que pasaron durante esa manifestación de cielo abierto, pero quiero que muy especialmente también miremos unos detalles de lo que sucedió justo antes de esa manifestación. Porque es interesante que nosotros podamos provocar una experiencia así.
Ya tenemos derecho a eso, derecho a cielo abierto, ya tenemos el cielo abierto, eso es un hecho. Pero qué bueno mirar lo que sucedió antes para saber, por ejemplo, en ese momentico, qué podemos hacer tú y yo para provocar esa situación, para tener esa experiencia tan especial, tan bonita. También vamos a mirar lo que sucedió después de esa manifestación del cielo abierto, para que en medio de una gran sobriedad nos demos cuenta realmente de qué se trata el asunto y no nos dejemos llevar por emociones. Algo que hemos aprendido en la palabra de Dios y en la experiencia lo hemos comprobado es que las emociones y nuestros sentidos nos engañan. Así que vamos a ver el durante, pero vamos a enfocarnos muy especialmente en el antes y un poquito también en el después. Es decir, lo de hoy es que quedemos muy sobrios, no desconociendo el poder de eso para nada, pero no se trata de levantar emociones, se trata de ver la realidad, lo que realmente es esta experiencia, cómo llegar a ella y qué esperar después de ella. Vamos entonces a mirar detenidamente estos versículos 16 y 17 primero. Dice, y Jesús después que fue bautizado, mire que dice, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Hay tantas cosas allí y hay unas que no vamos a poder mirar hoy, pero miremos eso. ¿Cuándo fue esa manifestación de cielos abiertos? Después que fue bautizado y subió del agua. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué hubo antes de esa manifestación de cielos abiertos para el Señor Jesús? Su bautismo en agua. ¿De acuerdo? Ok. Y después, ahorita vamos, aquí no nos dicen estos dos versos qué pasó después, pero luego lo vamos a mirar. Bueno, entonces, ahorita nos corresponde mirar más adelante qué sucedió antes de ese bautismo. Por lo pronto enfoquémonos en la experiencia de cielos abiertos. Dice que le fueron abiertos. ¿Qué dice el verso 16? Y aquí los cielos le fueron abiertos. Los cielos le fueron abiertos. Hace un año que consideramos el asunto de esa expresión, los cielos abiertos, no es algo distinto, no es un asunto distinto a cielo abierto, es lo mismo. Decir cielo abierto o cielos abiertos es lo mismo. Nosotros hemos aprendido, el pastor Ariel nos ha enseñado sobre el asunto, lo hemos visto en la palabra de Dios, que los cielos, ¿cuántos son? 3 cielos. ¿Y los llamamos cómo? ¿O cómo los llama la Biblia? Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Primer cielo es lo que nuestros ojos alcanzan a avisarnos, a darnos constancia, a ver, ¿cierto? Y segundo cielo es, algo pasa ahí en ese segundo cielo. Nosotros lo vemos desde Génesis capítulo 1, lo hemos visto, ¿recuerdan? Ahí es un lugar muy particular donde habitan. Cuando el Señor hizo esa parte, ustedes lo pueden revisar en Génesis capítulo 1, cada vez que Él iba poniendo algo en orden, cada vez que Él iba haciendo algo, dijo, he aquí que era bueno, excepto cuando hizo esa cosa que está en el segundo cielo, ese ambiente, ese lugar donde habita, esa expansión, ese lugar donde está particularmente Satanás y sus demonios. Y el tercer cielo es donde el trono de Dios, bien dicho, cual Isaías lo dijiste, el trono de Dios, ese es el trono de Dios. Entonces, decir que los cielos fueron abiertos es equivalente a decir que el cielo se abrió, es decir, las 3 partes o los 3 cielos fueron abiertos. Decir que los cielos fueron abiertos o que para alguien se le abrió el cielo es lo mismo que decir que la persona pudo ver que el cielo estaba abierto o pudo ver que los cielos estaban abiertos. El Señor nos ha dicho en
Juan capítulo 1, verso 51, de aquí adelante veréis el cielo abierto. Así que el cielo ya está abierto, lo vimos en el primer domingo con el sueño de Jacob. Cuando Jacob puede ver, no quiere decir que en ese momento se están abriendo, ya estaban abiertos, pero él no había podido verlo todavía. Se necesitó que él pasara por cierto trato de Dios, que lo rodearan ciertas circunstancias para que pudiera ver que el cielo ya estaba abierto. Así es para nosotros hoy día. Así mismo es. Así que pongamos mucha atención para cómo lograr ese disfrute de esa experiencia. Acá dice, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Algo especial que sucede, y voy a ponerlo aquí en la pantalla, es algo relacionado con el Espíritu de Dios. Dice, vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Señor Jesús. Y aquí es donde nos toca profundizar. Nos toca mirar con valor lo que la palabra de Dios nos dice. Y quedamos un poquito en estrechez cada vez que hacemos eso, pero confiamos que el Señor nos ayuda. ¿El Señor Jesús tenía el Espíritu Santo o no lo tenía antes de esto? ¿Lo tenía o no lo tenía? ¿El Señor Jesús tenía el Espíritu Santo antes o no lo tenía? ¿Sí lo tenía? Bueno, y los que callan otorgan. ¿Cómo podemos saber que el Señor tenía o no el Espíritu? ¿Cómo fue engendrado el Señor? Por el Espíritu Santo. Desde una ya, ¿tenía o no tenía el Espíritu Santo? Lo tenía, punto. Uno no puede pasar rapidito por ahí, no, pasemos despacio. ¿El Señor Jesús tenía el Espíritu Santo? Sí, lo tenía. Ahora, él ya tenía el Espíritu Santo. ¿Dónde lo tenía? Lo tenía adentro, tenía el Espíritu Santo. Pero aquí dice, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo, aunque estaba en él, el Espíritu Santo también podía venir sobre él. Ay, sí, ¿cómo? ¿Y yo qué vas a ver? O usted sí sabe. O le echamos corrector a esto. O se equivocó Mateo al escribir esto. No, ahí dice, punto. Que no lo entendamos, hombre. Ya, te digo, decime qué parte de la Biblia sí entendemos. Por favor. Nosotros tenemos que mirar lo que hay en la palabra de Dios, mirar lo que dice allí y creer lo que dice allí. El Señor nos va a permitir entender algunas cosas, pero usted nota que cuando logramos entender algunas cosas, el Señor nos lleva a profundizar otro poquito y descubrimos que no entendíamos bien. Y cuando por fin descubrimos cómo era, nos lleva más profundo y nos damos cuenta que todavía no sabíamos bien. Y bueno, un día lo veremos cara a cara y veremos todas las cosas tal como son, porque vamos a ser tal como Él es. Mientras tanto estamos limitados, mientras tanto nosotros apelamos a su amor, a su misericordia y a ese deseo que Él tiene de revelarnos. Él tiene deseo de revelarnos, por eso es el alfa y la omega, por eso Él declara anticipadamente las cosas que van a suceder. Tenemos que estar atentos a escuchar la palabra, a mirar lo que hay ahí en la palabra. No solamente leer las letras, sino a ver lo que hay allí en la palabra. El Señor Jesús tenía el Espíritu Santo, sin embargo ahora el Espíritu Santo viene sobre Él. ¿Qué más dice? Viene sobre Él como paloma. Viene sobre Él. Esta situación del Espíritu Santo ya estar, pero a pesar de ya estar, venir sobre, es una situación muy particular que el apóstol Juan nos explica en Juan capítulo 14, 15 y 16, mejor dicho, del 14 al 19, perdón, 14 al 20. De Juan capítulo 14 al 20 nos explica esta situación, cómo es posible que el Espíritu Santo que ya está en alguien venga sobre alguien. Ese fue el tema que nos ocupó el lunes 4 en el ayuno, con el tema voy
y vengo, que entre otras cosas ya está en el canal de YouTube de Getsemaní para que usted lo vea. Cuando usted lo escuche o cuando alguien escuche esa prédica, está en dos partes, ojalá pueda verla, escuchar las dos partes y ojalá que pueda estar en oración y con Biblia en mano y lápiz y papel en mano y que tenga paciencia, porque son cosas que no se han explorado, pero que están en la Biblia. Todo lo que se dice ahí está en la palabra de Dios. Esa experiencia tuvo el Señor Jesús. De ahí en adelante, esa venida sobre Él, como lo dijimos en ese ayuno y como lo hemos dicho ya antes, inclusive, esa venida del Espíritu Santo sobre es para darle un poder de operación. Mire que el Señor Jesús estaba a punto de iniciar su ministerio público. ¿Qué hace antes de empezar el ministerio público el Señor Jesús? Es bautizado, tiene esa experiencia de cielo abierto, donde el Espíritu de Dios desciende sobre él. Ahora, ¿qué otra cosa dice? El verso 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ¿esa voz de quién es? Del Padre, porque está diciendo mi Hijo. Bajémoslo aquí en la pantalla, voz de Dios, Espíritu de Dios y voz de Dios. El Padre Celestial abre su boca en esa manifestación de cielo abierto, tal como sucedió con Ezequiel, tal como sucedió con Jacob. El Padre Celestial abre la boca y da una declaración, y semejante declaración, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, nosotros tenemos derecho a esto. Nosotros tenemos derecho a una experiencia cercana, una experiencia real, una experiencia significativa, una experiencia más significativa con el Espíritu Santo. Y tenemos derecho a que el Padre Celestial abra su boca y declare unas palabras para nosotros. Nosotros tenemos derecho a eso. Ahora, ¿cómo obtenerlo? ¿Cómo disfrutarlo? Necesitamos una experiencia de cielo abierto. Dígale a la persona que está ahí, eso es para usted. Mire una situación, usted tiene que tomar una decisión. Por ejemplo, los muchachos, los solteros, bueno, ¿con quién me voy a casar? No sé. Yo no sé a cuánto les ha pasado que si tienen una sola candidata, no hay lío, en general. No hay lío en ese momento, los líos vienen después, pero digo, en ese momento no, porque no de dónde escoger. Pero si tiene 2, 3, 4, no digo que esté enamorada de 3, pero que en un momento diga, no sé si de pronto es por aquí o por acá. ¿Y cómo va a hacer? ¿A los dados? ¿La mocaricello? No, ¿qué tal que el Señor le hable? ¿Qué tal que el Padre Celestial mande una palabra específica para usted, para su necesidad? ¿Qué tal que usted tenga un problema con sus hijos y usted no sepa cómo resolverlo? ¿Qué tal que Dios abra la boca y le diga? ¿Usted no quiere eso? ¿No necesitamos eso? Un problema financiero, no sé por dónde enfocar este proyecto para que me dé máxima utilidad. ¿Qué tal si el Padre Celestial, que lo sabe todo, que tiene todo en su mano, abra la boca y se lo diga? ¿Cómo es posible esto? Una manifestación de cielo abierto. Vea, es que no he podido con ese vecino me pasa con esto y no he podido. ¿Qué tal que el Padre Celestial le haga una declaración, abra su boca y envíe esa palabra que usted necesita? Eso lo necesitamos solamente entre semana y los fines de semana. Solamente lo necesitamos de día y de noche, no más. A toda hora lo necesitamos y está disponible para nosotros. ¿Cómo es posible disfrutarlo? En una manifestación de cielo abierto, una experiencia más cercana, más significativa, una manifestación más plena del Espíritu Santo en nuestra vida y la voz del Señor diciendo algo, una declaración a favor nuestro, conforme a nuestra necesidad. Eso es lo que tenemos aquí en cielo abierto. Muy parecido a esta parte a lo que vimos con Jacob, si usted lo recuerda, si no, usted puede escuchar también la prédica, y muy parecido con lo que vimos hace 8 días con Ezequiel. Por eso no me voy a detener mucho hoy acá en esa parte durante la manifestación, porque es muy parecido.
Pero quiero que vayamos lo que sucedió antes. Ya sabemos qué sucedió antes. ¿Qué sucedió justo antes de esa manifestación de cielo abierto? El bautismo del Señor. Vamos allí entonces, por favor, a Mateo capítulo 3, verso 13 al 15. Dice Mateo capítulo 3, verso 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Vamos por partes. Verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Miremos, y voy a poner aquí en la pantalla esa expresión. ¿De dónde vino el Señor? Vino de Galilea. Venir de Galilea parece que no tuviera mucha importancia. Pero a ver, tenemos que mirar, no solamente leer, sino mirar lo que está sucediendo. ¿Cómo qué venía el Señor Jesús? Él viene ahí, Él aparece ahí, va a aparecer en público, va a aparecer como quién, como qué. Bueno, le voy a dar esta pista y inmediatamente se va a dar cuenta. Antes de Él vino otro, Juan. ¿Y cómo vino Juan? ¿Qué función? Profeta. Vino un profeta. Vino un profeta anunciando que venía ¿quién? Entonces ubiquémonos más en contexto. ¿De dónde estamos leyendo esto? De Mateo. Estamos leyendo lo de Mateo. Ok, estamos en el contexto de Mateo. Viene Juan, profeta, anunciando a Jesús que es ¿qué? El rey, sin duda, ¿o no? ¿Aló? ¿Hay alguien acá? Jesús vino, se presenta como el rey. ¿Quién lo anunció? Juan Bautista. Así era. Ese es el protocolo. Viene primero el profeta porque viene el rey. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. El profeta es el que tiene que ungir al rey. El profeta es el que unge al rey. Eso es lo que vemos. Esa es así venía la dispensación anterior. La dispensación de la ley es así. Y entonces, ¿dónde venía el rey? Venía, el profeta había una ceremonia y venía y le echaba el aceite encima y todo el mundo aplausos y aclamado rey. Y todos eran sus súbditos. Así era, ¿cierto? Entonces venía, Jesús tenía que venir, presentarse ante las autoridades para que le hicieran una ceremonia, me imagino ponerse de rodillas, le echaban el aceite y bueno, una fiesta. Proclamado rey. Solamente que no lo hizo así. Y nosotros en octubre vimos por qué no lo hizo de esa manera. No lo hizo así. En vez de ir a Jerusalén a buscar a los sacerdotes en el templo para que lo ungieran, él vino a Juan no para ser consagrado rey, sino para ser bautizado. No, qué horror, es que Jesús no sabe de protocolo. ¿O sí sabe de protocolo? Se las sabe todas. De hecho, sabemos que él cumplió la ley. Eso ya lo hemos hablado. Pero miren este cuadro tan tremendo. Él no va a Jerusalén para ser consagrado rey por las autoridades reconocidas, sino que va a donde uno que no es autoridad reconocida, que no usa vestiduras sacerdotales, que no come la comida consagrada para los sacerdotes, y no para que lo unja, sino para que lo bautice. Y no va de Belén, donde nació, a Jerusalén a ser consagrado, sino que viene de Galilea a el Jordán. Recuerden que así como lo hizo Juan Bautista rompe con una dispensación que hay, la ley, y él dice, las cosas han cambiado. Y Juan Bautista dice, ustedes lo están haciendo así, pues se van arrepintiendo porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces rompe con todos esos esquemas. Y al Señor Jesús no lo hace quedar mal, porque va por la misma línea.
Jesús no dijo, no muchachos, no vino al templo y dijo, no muchachos, ténganle paciencia, que es que como está comiendo tanto grillo. No, él no hizo eso. ¿Qué hizo Jesús? Vino a él. Vino a él. Ahora, el punto es que vino de Galilea. ¿Recuerdan cuando la gente se da cuenta que Jesús venía de Galilea? ¿Qué decía la gente? De Galilea sí podrá venir una cosa buena, por Dios. ¿Ah? De Camilo Torres sí podrá venir algo bueno, por Dios. ¿Ah? De San Francisco podrá venir algo bueno. Del Popular. En cambio, si venía de Belén, claro, es que no, ¿cuál de Galilea? Si está escrito que tiene que ser de Belén. Los que venían de Belén, mejor dicho, los trataban con dulzura, con respeto, con admiración. Pero a alguien que venía de Galilea lo trataban con menosprecio o con desprecio. Galilea es tierra de pecadores, es tierra de mar. Y el mar significa pecado, el mar significa impureza. Y Jesús no estaba en Belén para ir a Jerusalén, sino que estaba en Galilea. Y Él viene de Galilea. Él viene de ser menospreciado. Cuando yo veo un tiempo de adoración como tuvimos ahorita, y que algunos de nosotros no levantan las manos para adorar al Rey, eso se llama menosprecio. De pronto la gente no sabe, no lo estoy acusando. Sí se lo estoy diciendo de frente, pero no es una acusación, es una lectura. ¿Qué es lo que sucede? Es algo normal. Es algo normal. Mire, yo le voy a decir eso. Si acá tuviéramos un ministro, un senador, alguien así, uno que venga de Belén, más de uno se pone de pie. Y si viene Juanes, se pone de pie y le pide autógrafo. Pero no, es Jesús. ¿Para qué voy a cantarle a Jesús? ¿Para qué voy a alzar las manos por Jesús? Si Jesús no viene de Belén, Él viene de Galilea. Él viene de Galilea. Y desde el principio Jesús vino de Galilea. Él vino menospreciado. La gente piensa que es una religión, la gente piensa que es un fracasado, la gente piensa que ese Jesús es para otro, que otro le dé el primer lugar de su vida. Yo a Jesús lo tengo por ahí de sexto, séptimo, y que agradezca, porque sí que lo saco el llavero definitivo. Jesús vino de Galilea. Dígale a la persona que está ahí cerquita para que lo tenga claro. Jesús vino de Galilea. Ahora, Jesús viene de Galilea y después dice, ¿a dónde viene? Al Jordán. Él viene de Galilea al Jordán. Él no venía de Galilea tampoco a Jerusalén para ser consagrado. ¿Recuerdan qué es el Jordán? Es el río Jordán. El río Jordán fue lo que Israel, el pueblo de Israel justamente pasó antes de llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿De acuerdo? Antes de entrar a la tierra prometida, Israel tuvo que pasar por el Jordán. Eso es un tipo de el bautismo, pasar por allí. Ellos dejaron ese peregrinaje, ese vagar por el desierto. Escúcheme por favor. Dejaron de vagar todos esos 40 años en el desierto. Cuando pasaron por el Jordán ya nunca volvieron a vagar por el desierto, sino que tenían enfrente la tierra prometida. El Jordán es un símbolo, es un lugar de muerte, donde todo termina. Hasta aquí se acabó esta vagancia en el desierto. Pero ellos no se quedaron todo el tiempo en el Jordán. A algunos dan ganas de dejarlos unos días más en el Jordán, o unos minutos. Y usted que sonrió, bueno, ya se acordó de alguien. Pero no es así, sino que se meten al Jordán y luego ¿qué pasa? Suben del Jordán. Entrar al Jordán simboliza la muerte, hasta aquí llegamos. Pero salir del Jordán significa un nuevo comienzo. Y un nuevo comienzo para el desierto, para dudar, para disfrutar la tierra prometida. Ese es ese Jordán. Jesús fue a ese Jordán porque Él tenía que terminar algo
y tener un nuevo comienzo. Todos nosotros tenemos que comprender el asunto. Cuando no comprendemos esto, entonces ni nos hacemos bautizar. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es la manera como desde el comienzo la gente, las personas que creen en Jesús, formalmente se hacen parte de una iglesia local. Eso lo hemos examinado antes. ¿Cómo una persona hace parte de una iglesia local? Pasa por el bautismo. Después del bautismo ya hace parte de una iglesia local. Es importante dónde te hagas bautizar. Es importante cuándo te hagas bautizar. Es importante saber por qué te haces bautizar. Es importante que sepas qué es eso de bautizar. Nosotros hemos dicho que el bautismo es un entierro y se entierran uno de los muertos. Si una persona no ha muerto, no se debe enterrar viva. Primero tiene que morir. El Jordán es un sitio de muerte, es un sitio de sepultura, pero no se quedan allí, sino que salen para una vida nueva, como lo dice el apóstol Pablo. Ya se terminó la relación con el mundo, ahora salen para servir al Señor, para disfrutar la tierra prometida, que nosotros vimos tal vez hace 2 años acá, que esa tierra prometida es el Señor Jesús, y que las tierras son repartidas en el pueblo, no de igual tamaño, cada uno disfruta del Señor. La tierra está disponible, Jesús está disponible, pero hay unos que no oran. Hay unos que oran más, esos disfrutan más. Hay unos que adoran más, esos disfrutan más. Hay unos que adoran escasamente cada 8 días, pues disfrutan poquito, pero son hijos y tienen derecho a la tierra. Usted puede disfrutar más. Usted puede disfrutar más del Señor, enriquecerse más. En fin, Él es la tierra prometida, pero antes de ir a esa tierra hay que pasar por el Jordán. Todos nosotros tenemos que hacerlo así. ¿Qué queda ahí en el Jordán? Quedó todo lo humano, toda la dependencia de lo humano. Mi confianza en mí queda sepultada en el Jordán. De ahí en adelante solamente confío en el Señor para disfrutar al Señor. El Señor Jesús, antes de su ministerio público, se hizo bautizar. Ese bautismo entonces marcó la muerte del Señor Jesús, la terminación del Señor Jesús. ¿Cómo así? Pero es que Él murió un poco más adelante. Sí, murió un poco más adelante en la cruz, pero este paso por el Jordán determinó la muerte del Señor Jesús. Es decir, Él no iba a operar absolutamente nada en su humanidad. Nada iba a hacer Él dependiendo de su fuerza humana, no iba a decidir por Él mismo. Él dijo en Juan 5, yo no hago nada por mi propia cuenta, yo hago lo que veo hacer al Padre, yo hago la voluntad del Padre, yo vine a hacer eso, yo fui enviado. Así que Él no tomaba decisiones por sí mismo. Recuerden que Él se levantaba temprano a orar, mantenía en oración, en dependencia del Padre para saber qué hacer. Él pasa por el Jordán para eso, para darle fin no voy a tomar decisiones, no voy a operar como en mis propias fuerzas, voy a hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando Él se levanta, entonces quiere decir que Él todo lo que hace, lo hace en el poder de resurrección. Esto es muy importante. Es muy importante. ¿Cuándo viene la resurrección? ¿Después de la qué? De la muerte. ¿Cuántos saben que hay mucho poder en la resurrección? ¿Cuántos creen que hay resurrección? La resurrección es una manifestación de mucho poder, de mucha gloria, porque vence la muerte. Hay gente que ha estado muerta y ha resucitado. ¿Cómo es posible eso? El poder de resurrección del Señor. ¿Cuántos quieren experimentar ese poder? Repito otra vez, ¿cuántos quieren experimentar el poder de resurrección? Tienen que pasar ¿por dónde? Por la muerte. ¿Cuántos quieren pasar por la muerte? ¿Ves? Todos queremos tener la experiencia de resurrección, pero de la muerte 2 o 3, y quién sabe si lo saben. Es normal, así somos. A nosotros nos duele morir, ¿o no? Nos duele morir. Y nos duele que se nos mueran los familiares. Nos duele. ¿O no nos duele? Claro, nos duele. Nos duele mucho. Pero queremos que nuestros familiares resuciten. Nosotros queremos que ellos resuciten sin que se mueran. No es posible.
No es posible. Jesús, antes de servir públicamente, fue a la muerte para que su servicio fuera en el poder de resurrección. La vida que tenemos es una vida, es muy linda, hay que estimarla, y es un poder, la vida es poderosa, pero hay una vida más poderosa que esa, y es la vida de resurrección. Y si no enterramos esta vida humana, esta dependencia de nuestra humanidad, nunca vamos a experimentar el poder de resurrección. Y aunque usted no diga amén, es cierto. Es cierto. Jesús todo lo que hizo, lo hizo en el poder de resurrección. Ahí tenemos todo el Evangelio de Juan diciéndonos eso. Operó en el poder de resurrección. Muchos, Mateo capítulo 7, 20 y pico, 21 por ahí, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor, ¿qué les va a decir? Nunca los conocí a ustedes, apártense de mí, hacedores de mal. ¿Cómo así? Echar fuera demonios es algo malo. Profetizar y a echar en el nombre de Jesús. Y profetizar en el nombre de Jesús. Algunos dicen que esos son falsos cristianos. ¿Por qué dicen eso? Pues porque no han entendido lo que dice la palabra. Recuerde que Mateo 5, 6 y 7 es un mensaje para cristianos, es para la iglesia, para los discípulos. Y tratan de acomodar, no de mala fe, no porque sean falsos maestros, porque no han visto bien. Pero ese mensaje es para creyentes. El creyente es el que a Jesús lo llama Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces, si tiene el Espíritu es creyente. Lo que pasa es que una persona siendo creyente, teniendo el Espíritu, puede operar en su vida natural o puede operar en su vida de resurrección. Ese es el punto. Ojo los bateristas que se sientan aquí. Ojo los que usan este bajo, esta guitarra, este piano, estos micrófonos. Ojo los que predican acá. Ojo los que visitan. Ojo los que oran. Ojo los que ministran, los que echan fuera demonios. Ojo. Ojo, le vamos a decir al Señor en aquel día, Señor, nosotros en tu nombre visitamos, en tu nombre trajimos a esas personas, en tu nombre predicamos, en tu nombre interpretamos esta canción, en tu nombre dirigimos eso, en tu nombre hicimos el discipulado, en tu nombre dimos clase, en tu nombre hicimos célula. Nosotros tenemos que pasar por la muerte y todo servicio al Señor tiene que ser en el poder de resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Que es Dios el que tiene que hacer las cosas en nosotros y no nosotros mismos. ¿Cuándo va a echar fuera ese demonio? Cuando el Señor diga. ¿Cuándo va a visitar? Cuando el Señor diga. ¿Cuándo se va a callar? Cuando el Señor diga. ¿Cuándo va a hacer o dejar de hacer? Cuando el Señor diga. No es suficiente decirle Señor, sino que para entrar en el reino de los cielos se debe hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Toda persona que quiera servirle al Señor tiene que pasar por el bautismo. Toda persona que pasa por el bautismo tiene que saber que es un Jordán. No importa que sea una tina bautismal, no importa que sea el río Cali, no importa que sea el río Pance, no importa qué río sea, tiene que ser para esa persona un Jordán. ¿Cómo así? Un lugar donde yo digo, aquí queda toda mi dependencia de lo humano y cuando salgo del Jordán, salgo para vida nueva. Salgo para servir, para operar en el poder de resurrección. Amén. Amén. Así que el Señor vino de Galilea al Jordán. ¿Y luego qué dice? Para ser bautizado por Juan. Tan tremendo eso. Dice Mateo capítulo 3. Verso 13 en adelante, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
Ese bautismo de Juan Bautista, ¿es un bautismo de qué? Es un bautismo en agua, y ese bautismo de Juan Bautista que es en agua es bautismo de qué? De arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De los pecados, de sus obras muertas, de su vida pasada. ¿De qué se tenía que arrepentir Jesús? De nada. Entonces cuando Juan Bautista ve a Jesús que viene, dice, no puede ser. Ahora, ¿con qué me va a salir mi primo? Y él se hace ahí para que lo bautice. Y entonces aquí en voz baja se le arrima al oído y le dice, pero vos la patada, ¿no? Yo necesito que vos me bautices a mí. Vos sos el Señor. Hágete aquí y yo me hago acá. Me bautizás. ¿Yo cómo te voy a bautizar si yo sos el Señor? Claro, Juan sabía, si hay alguien que en ese momento sabía que Jesús es el Señor, era Juan. Entonces Juan se le opuso. Hay unas cosas que nosotros no entendemos. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que a nosotros nos parecen lógicas, simples, comprensibles, o si no simples, por lo menos comprensibles, tienen sentido, entonces esas fácilmente las hacemos. Hay otras que no las hacemos. Hay unas donde nos comportamos como Juan Bautista y queremos impedir que el Señor cumpla la voluntad de Dios. Hay unas cosas que no entendemos, por ejemplo, participar de la cena, pero es que eso es un pan y una gaseosa y un jugo o un vino, en el mejor de los casos. Tengo una palabra para usted. Tengo una palabra para usted. Relájese. Es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Qué es eso de cumplir toda justicia? Hacer la voluntad del Padre. Pues es que esto no lo entiendo. No, yo no dije entender la voluntad del Padre, yo dije hacer la voluntad del Padre. Hay unos que no se congregan regularmente. Pero ya otra vez con el cuento de congregarse. Relájese. Tengo una palabra para usted. Debemos cumplir toda justicia. No, pero es que eso de bautizarme, no, yo que después le falló al Señor. Tengo una palabra para usted. Relájese. Es tiempo que cumplamos toda justicia. No, pero eso de estar orando, que cadena de oración. Relájese. Es tiempo que cumplamos toda justicia. Y que células, cumplamos toda justicia. Y que evangelismo es necesario. Mire, todo lo que el Señor nos ha dicho aquí en la palabra, la tenemos que hacer o no. ¿O no? Es necesario que cumplamos toda justicia. Ahora, le digo esto, si eso lo dijo el Señor Jesús, ¿qué será de nosotros? ¿Será que tenemos que cumplir toda justicia? Ahora, el Señor fue a Juan el Jordán para ser bautizado. Lo hizo el Señor Jesús. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo no lo vamos a hacer tú y yo? Pues claro que sí. O sea, relájese. O sea, ¿cuál es la soberbia? ¿Usted sabe más que el Señor? Pues te digo que no sabes más que el Señor. No seas Juanes. Dígale a la persona ahí, no seas como Juan. El Señor lo hizo para darnos ejemplo. Amén. Entonces nosotros también. Amén. Eso sucedió antes de esa manifestación de cielo abierto. ¿Quieres una manifestación de cielo abierto? Necesitas ser terminado y sepultado y levantarte solamente operando en el poder de resurrección, solamente confiando en el Señor, buscando la voluntad de Dios. Pero es que esa es la parte que se me dificulta. Pues claro, porque como no es muerto. Es que el razonamiento de uno es así, la lógica de uno es así, no, pero es que uno mira después del Jordán. No, allá, esa gente tan chévere, pero yo,
Yo sé que voy a querer volver a esto, a eso, y me da mucho miedo quedar mal. Entonces por eso no paso por el Jordán. Al revés, te voy a decir por qué es que vas a quedar mal. Porque no pasas por el Jordán. Es por eso. ¿Qué crees? Que eso es un agua que te cae. Es el Jordán. Es el Jordán. El Señor dijo, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las cosas, el sentido, el significado espiritual de las cosas es el que te sirve. El agua, el de la tina, el del río X o Y, no es. Es que ese río es para ti un Jordán. Ahí mueres. Ahí quedas sepultado. Ahí terminas tu vagancia por el desierto. Y te levantas en el poder del Señor. Amén. Después de esto viene la manifestación de cielo abierto que ya vimos, y después de la manifestación de cielo abierto suceden cosas. Muchos de los que hemos estado aquí, si no todos, hemos tenido manifestaciones de cielo abierto. Este año hubo varias. Pero luego que experimentamos, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy en prueba? Porque este dolor, si veníamos de victoria en victoria y ahora este bajón tan tremendo, ¿qué pasó? Ahí es donde viene la sobriedad. ¿Qué le sucedió al Señor Jesús después de esa manifestación de cielo abierto? Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. ¿De qué nos habla Mateo 4, 1 al 11? El Señor pasó por una prueba. Pasó por una prueba. Como este pasaje de Mateo capítulo 4, verso 1 al 11 es un pasaje más o menos conocido y que hemos hablado en otras ocasiones, entonces no me voy a detener mucho en él, además también por consideración del tiempo. Pero sí les quiero decir algo al respecto. Después, no antes, ni durante, sino después de la manifestación del cielo abierto, el Señor tuvo que pasar por pruebas, por dificultades, por tentaciones, por confrontaciones. Rica la manifestación del cielo abierto, pero eso no quiere decir que ya, eximido de pruebas, no. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que quedas preparado para pruebas, quedas capacitado para vencer en las pruebas. Mira lo que dice en la palabra. Yo le voy a hacer un esquema solamente, bajando aquí en la pantalla estos apartes. Dice que fue guiado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Fue guiado por el Espíritu para ser tentado. Eso no es una trampa que el diablo le puso, sí, está en la voluntad de Dios. El mismo Espíritu que ya estaba operando en él, ya había venido sobre él en el bautismo y a operar ya de ahí en adelante con él, el mismo Espíritu lo llevó al desierto y lo llevó con el propósito de ser tentado. Él no lo llevó al desierto para pasar un tiempo muy especial y después vino el diablo a dañarse el asunto, no. El propósito de Dios era que él fuera tentado. Otra parte que voy a dejar aquí en la pantalla es el hecho que fue llevado al desierto. Después de una manifestación de cielo abierto, no se nos tiene que hacer raro que pasemos por un desierto. ¿Y pero qué pasó si todo iba tan bien? No pasó nada. Esas cosas del diablo. No, pues mira, en este caso fueron cosas del Señor. Fue guiado por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado. Nosotros somos muy religiosos, a nosotros nos cae mucha religión en la cabeza. Nosotros pensamos, no, después de esta manifestación de cielo abierto, mejor dicho, ya ni voy a andar. Ya de aquí, ay, ¿por qué no estoy volando? ¿Qué pasaría? Ah, todo a su tiempo, llegará el momento por tarde cuando suene esa séptima trompeta donde seremos transfigurados y ahora sí la gravedad no nos detiene más. Pero por ahora
tenemos manifestación de cielo abierto no porque ya subimos la escalera, sino porque la escalera descendió. Ya, no le dé miedo pasar por ningún desierto, la escalera ya está acá, el Espíritu ya está acá, el Espíritu lo está guiando. El Espíritu tiene un propósito. La prueba fue durísima. Y el Señor está acá. Que se venga lo que sea, ya estamos con el Señor. La manifestación del cielo abierto nos prepara para lo que viene. Y en el caso del Señor, que es un ejemplo para nosotros, vino un desierto. Fue llevado por el desierto para ser tentado por el diablo en el desierto. Él pasó por tentaciones. Las tentaciones las podemos clasificar, esto lo hemos hablado, por eso solamente lo voy a mencionar. Lo hemos clasificado en 3 grupos. Me gusta el orden de presentación de Lucas. No vamos a ir a Lucas, vamos a quedarnos allí en Mateo, pero ¿por qué me gusta la de Lucas? Porque Lucas nos muestra, como dice el Evangelio y lo dice el libro de Hechos, nos muestra el orden detallado de las cosas, mientras que Mateo no es que sea desordenado, sino que Mateo utiliza otro orden, no el cronológico, sino el doctrinal, porque él quiere mostrarnos los diseños del reino. Entonces lo conservé en el orden que lo presenta aquí Mateo. Hay 3 tipos de tentaciones, todas las tentaciones por las que usted ha pasado, a las que ha sucumbido o a las que no, o a las que está pasando en ese momento, las que pasará, todas las podemos clasificar en 3 grandes grupos. Una llamada deseos de la carne, otro llamado vanagloria de la vida y otra llamado deseos de los ojos. El diablo viene a poner las tentaciones. Que venga. Si no viene, pues mejor que no venga, pero si viene, tenemos que estar preparados. Y el Señor, ¿cómo estuvo preparado? Pues acaba de tener una manifestación del cielo abierto. Y tenía el Espíritu Santo, dependía del Espíritu Santo. Él ya había terminado, él dijo, ya no va a depender de mí, voy a depender del poder del Espíritu. Entonces él ya estaba listo. Cuando vino la tentación, él ya estaba listo. Y es muy particular, como dice como lo hemos hablado, el diablo mismo acaba de escuchar, posiblemente porque esa voz se escuchó desde el cielo, que el Padre Celestial le había dicho, este es mi Hijo amado. Entonces viene el diablo a decirle, si eres hijo de Dios, y así va a ser con nosotros, si usted realmente es un hijo de Dios, a ver, lo veo, no, usted no tiene que mostrarle al diablo nada, mándelo callar. Mándelo callar. ¿Usted qué tiene que hablar con el diablo? ¿Qué tiene que demostrarle al diablo? ¿Usted es o no es? Si no sabe, entonces tiene que devolverse la manifestación de cielo abierto. ¿Cómo hace para la manifestación de cielo abierto? Tiene que ir al bautismo. Arranque por ahí, termine con el mundo, termine la vagancia en el desierto y métase de lleno con Dios. Tenga su manifestación de cielo abierto y ahora sí, venga diablo. ¿Qué era lo que me iba a decir? Eso, no. Váyase. El diablo usa la palabra. Mire que un poco más adelante, como el diablo vio que Jesús dijo, escrito está, cuando le dijo que di que esas piedras se conviertan en pan, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces el diablo dijo, con que escrito está, con que la Biblia, con que es por la Biblia que me va a dar una cabeza, bueno. Entonces la segunda vez que le puso tentación le dijo, el mismo diablo sinvergüenza, tenía razón el papá de Betty, el mismo diablo le dice, ¿qué le dijo? Escrito está. Eso es sinvergüenza. El mismo diablo le dijo, escrito está. Pero ¿qué le dijo el Señor? Recuerdan, en esa parte dice, escrito está también. El Señor siempre allá adelante. Sí, no, tenés razón, fíjate que en tal parte dice, pero también está escrito esto. Entonces, ¿el diablo sabe palabra? ¿Sí? ¿Y usted? Tiene que saber palabra. Pero entonces, ¿cómo hago? ¿Me meto a un instituto? No. Métase en la presencia de Dios. Ahora, miren, hay cosas que usted
Todos tenemos que estudiar la palabra y conocerla, y memorizarla y vivirla y todo, sí. Pero hay cosas que de pronto usted no sabe. Hay cosas que no vamos a saber en un momento dado. Entonces, fritos porque no supimos, porque no nos hemos leído toda la Biblia, porque no hemos pasado horas de estudio. No, fritos no. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en la manifestación de cielo abierto? Una comunión especial con el Espíritu Santo, pero también ¿qué? La voz del Padre. Nosotros lo que necesitamos en ese momentico no es acordarnos qué dice en Deuteronomio, qué es lo que dice en Mateo, qué es lo que dice Juan. Nosotros necesitamos es que se abra la boca del Padre y nos envíe la palabra que necesitamos justo para esa situación. La palabra que nos sustenta. O sea, no es una alcahuetería del Padre porque no hemos estudiado la Biblia, tenemos que estudiarla. Y entre más Biblia sepamos, pues pobre diablo. Él nos va a citar la Biblia, nosotros le decimos, pero está escrito también esto. Nosotros tenemos que imitar al Señor. Manifestación de cielo abierto. Comunión especial con el Espíritu. Y la boca del Padre se abre a favor nuestro. ¿Cómo llegar ahí? Terminemos nuestra dependencia de nosotros mismos. Y después de esa manifestación, estamos listos para lo que venga. No se le haga raro que le pasó algo. En el versículo 11 dice que después de que terminó todas estas tentaciones, vinieron ángeles de Dios y le servían. Eso es para nosotros. Ahí, ¿por qué? Porque ahí está la escalera, ahí están los ángeles, ¿recuerdan? Ahí está todo. Y el diablo le dejó por un tiempo, después iba a volver. No se le haga raro, va a volver, pues que vuelva. Volvé que aquí te espero. Nosotros estamos seguros en el Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Ponga una manito sobre la persona que está ahí a su lado. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esa persona. Pido, Señor, tu bendición muy especial para ella. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que le concedas a esta persona una linda experiencia, esa bendición gloriosa de ver el cielo abierto. Para que pueda tener una comunión especial con tu Espíritu. Y para que tu boca, Señor, se abra a favor de esta persona. Diciéndole, Señor, revelándole lo que necesita para esa situación que vive o para la que va a vivir. Yo pongo en tus manos a esta persona. Pongo en tus manos a esta persona y te doy gracias, Señor, porque esta persona tiene el cielo abierto. Ayúdale a disfrutarlo más, a experimentarlo más. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu ejemplo. Gracias por el ejemplo del Señor Jesús. Ayúdanos por tu Espíritu a vivir como Él, a andar como Él, a vivir para Él. Ayúdanos, Señor, que la vida de Él sea la que vive en nosotros. Ese es nuestro deseo, Señor. Ayúdanos, Señor, a llegar a ese Jordán sin temor. Queremos ir a ese Jordán y terminar, Señor, toda relación con el desierto. Terminar toda relación con el peregrinaje, toda relación con el mundo. Toda dependencia de nosotros mismos, queremos que termine allí y queremos levantarnos luego, dependiendo solamente de ti, Señor. Ayúdenos, Señor, a vivir en el poder de resurrección. Ayúdenos a vivir para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles.